Muy buenas tardes, ¿me escuchan las partes, por favor? Muy buenas tardes, señor juez. Sí, señor, lo escucho. Siendo las 4:09 Buenas tardes. minutos de la tarde del día de hoy, 9 de octubre del año 2025, hora previamente acordada con las partes, el juzgado 17 laboral del Distrito de Cali, se constituye la continuación de la audiencia pública de trámite de procedimiento número 84 dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor Harvey Felipe Piedrahita Villegas en contra de Lumina S.A. y Ocupar Temporales S.A. Trámite radicado en la partida única número 2021-290. Se autoriza que esta diligencia sea grabada en el sistema de audio y video con el documento del despacho en la forma como lo prevé el artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Me advierte a los comparecientes que deben guardar silencio hasta tanto se les conceda el uso de la palabra, que está prohibido el uso de celulares, así como cualquier otro elemento de comunicación que pueda interrumpir el normal desarrollo de esta actuación. A efectos de verificación y registro de asistencia, concede el uso de la palabra a las partes presentes, permite que procedan a identificarse indicando su nombre completo, número de documento de identidad, tarjeta profesional, el lugar donde reciben notificación. En el uso de la palabra, el demandante, el señor Harvey Felipe Piedrahita. Muy buenas tardes, señor juez y los presentes. Mi nombre es Felipe Piedrahita, identificado con el número de cédula 1.144.158.860, la ciudad de Cali, carrera primera 11, número 7259, segundo piso. Gracias. Apoderada del demandante. Muy buena tarde, señor juez y todos los presentes. La suscrita Ana Milena Salazar Villa, identificada con número de cédula 67007-661 de la ciudad de Cali, portadora de la tarjeta profesional número 341216 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias. Apoderada de ocupar. Buenas tardes, señor juez y los presentes. Comunicándole que reasumo el poder, el cual fuera antes sustituido. Me identifico con la cédula 31934-613 de Cali y con la tarjeta profesional número 47010 del Consejo Superior de la Judicatura. Recibo notificaciones en Cali, en la avenida Cuarta Oeste, número 460, email gjenny.ramos@hotmail.com. Gracias. Gracias. Apoderada de Lumina. Buenas tardes, señor juez. Le habla José Fabio Buitrón Ríos, cédula de ciudadanía 16601683 y tarjeta profesional 53049. Actúo como abogado apoderado especial de Alumina S.A. y todos los demás datos ya están dentro del expediente y no han variado para nada. Muchas gracias. Auto de sustanciación número 1383. Como quiera que previo el inicio de esta diligencia, se presentó memorial de poder por cuenta de la togada de Ocupar Temporales S.A., la cual resume poder para actuar en esta diligencia. El despacho procede a resolver de la siguiente manera. Primero, tener por resumido el poder otorgado a la abogada Gloria Jenny Ramos Vázquez como poder principal de la demandada Ocupar Temporales S.A. Esta providencia queda notificada en estrados a las partes. Verificar la asistencia de las partes y registrar la misma por sus voceros. Se indica que el propósito de esta actuación es la realización de la audiencia de trámite y juzgamiento a continuación. De esta manera, teniendo en cuenta que ya se agotaron las fases probatoria y de alegaciones, procederá el suscrito juez 17 laboral distrito de Cali, que empresa esta diligencia, a dictar la sentencia de realidad en primera instancia número 154. El señor Harvey Felipe Piedrahita Villegas, de nota si les conocida en este trámite, formuló demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de Aluminio Nacional S.A., Alumina S.A. y solidariamente en contra de Ocupar Temporales S.A., con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo con la primera de las sociedades mencionadas, al haberse tergiversado el tiempo máximo de vinculación a través de empresas de servicios temporales. Adicionalmente, depreca que se declare que al momento de la terminación de su contrato de trabajo se encontraba amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzado por discapacidad y como consecuencia de ello se disponga la ineficacia de su despido para que se ordene el reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía que venía desempeñando, junto con el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social desde la fecha del despido hasta que sea efectivamente reintegrado, junto con el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 369 de 1997 por despido en estado de discapacidad. De igual manera, pretendió la parte demandante el reconocimiento y pago de la nivelación salarial con base en lo denegado por un trabajador directo de Alumina S.A. que desempeñó un cargo igual o similar al desempeñado por el demandante, teniendo en cuenta los escalafones contenidos en el pacto colectivo con vigencia 2021-2024 suscrito por Alumina. Y con base en ello,
solicita la liquidación de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes de seguridad social percibidos en el periodo 2019 a 2021, junto con el pago de beneficios extralegales contenidos en dicho acto. De manera subsidiaria, pretende el demandante el consciente pago de las indemnizaciones por despido sin justa causa y de la indemnización por falta de pago de salario, perdón, de consignación de cesantías y por falta de pago de servicios y prestaciones de la terminación del contrato de trabajo, ello en subsidio de la pretensión de reintegro. Antecedentes. Como antecedentes fácticos y procesales relevantes tendrán en cuenta los contenidos en la demanda y sus contestaciones. Antecedentes que, en gracia a la brevedad del principio de economía procesal, además de las previsiones de los artículos 279 y 180 del Código General del Proceso, no se estima necesario reproducir. Surtido el trámite procesal respectivo, evaluado el expediente sin que se encuentre causal de nulidad que invalide la prueba hasta el momento, es pertinente dirimir la litis que oiga las siguientes consideraciones. Problema jurídico. De acuerdo con el contenido de la demanda, el despacho procederá a determinar los tópicos sobre los cuales debe orbitar este fallo de la siguiente manera. Primero, determinar la existencia de una unidad contractual entre Hardy y Felipe Piedrahita Villegas y la demanda Alumina S.A., determinando la modalidad del contrato, sus extremos temporales y si de cara a la existencia de este contrato obró ocupar temporales S.A. como un falso o mero intermediario. Segundo, si al momento de la terminación del contrato de trabajo el demandante se encontraba protegido por el fuero de estabilidad laboral reforzado por discapacidad y si como consecuencia de ello le asiste el derecho al reintegro a un cargo igual o superior al que venía desempeñando junto con el pago de prestaciones sociales, salarios, vacaciones y aportes de seguridad social, además de la indemnización que se desprende de la terminación por estado de discapacidad. Ahora, en el evento en que no se halle próspera la pretensión de reintegro, se analizará el pago de las indemnizaciones por despido sin justa causa, por falta de pago de salarios a la terminación del contrato de trabajo y por falta de consignación de cesantías como tercer tópico. Como cuarto tópico, el despacho se pronunciará respecto a la solicitud de nivelación salarial con base en el Pacto Colectivo Convivencia 2021-2024 y el consecuente reajuste de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social, junto con el reconocimiento de prestaciones sociales extralegales contempladas en dicho acuerdo. Como quinto y último tópico, el despacho se pronunciará con relación a las excepciones de mérito debidamente formuladas por la parte plural pasiva. Tesis del despacho. Para este despacho entre el señor Hardy Felipe Piedrahita y Alumina S.A. se configuró una relación laboral entre el 21 de enero del 2019 y hasta el 12 de febrero del año 2021, en la cual logró como falso intermediario ocupar temporales S.A., contrato que fue terminado por disposición del empleador y cuyo calificativo debe ser como ineficaz toda vez que operó el despido encontrándose el demandante en estado de discapacidad y por ende le asiste derecho a ser reintegrado a un cargo igual o superior al que venía desempeñando junto con el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes de seguridad social, rubros que deberán ser consignados debidamente indexados, pero sin que le asista derecho a la nivelación salarial deprecada con base en un acuerdo extralegal, toda vez que el mismo no milita en la folia activa. Todo lo anterior con base en las razones de hecho y derecho que vamos a desarrollar a continuación, siguiendo el presente plan metodológico. Primero, de la condición de verdadero empleador. En el caso concreto, percibe el demandante la existencia de un contrato de trabajo con Alumina S.A. desde el 21 de enero del 2019 y hasta el 12 de febrero del 2021, en el cual aduce y cobró como mero o aparente intermediario ocupar S.A. Ello, teniendo en cuenta que se superan los términos legales de vinculación a través de trabajadores en misión. Por su parte, Alumina S.A. aceptó que el señor Hardy Felipe Piedrahita prestó servicios en calidad de trabajador en misión a través de la empresa de servicios temporales ocupar temporales S.A., aduciendo que fue esta su única y verdadera empleadora al amparo de los artículos 71 y 74 de la ley 50 del 90, y que en virtud de los contratos de prestación de servicios celebrados entre ambas sociedades, el demandante fue remitido en misión a laborar en las instalaciones de Alumina. Igualmente, reconoció que el demandante siempre estuvo vinculado por ocupar mediante contratos de obra o labor contratada y que al momento del finiquito de la relación de trabajo se había extinguido los contratos comerciales que habían precedido la contratación laboral con el demandante, aduciendo finalmente que cuando se culminó el contrato de trabajo, el demandante no tenía restricciones laborales a su favor. Por su parte, Ocupar Temporales S.A. indicó que fue el empleador del demandante. Como empresa de servicios temporales, remitió al señor Piedrahita a prestar servicios en misión a Alumina
y que ante la finalización del contrato comercial suscrito con esta empresa, también conllevó a la terminación del contrato de trabajo suscrito con el demandante sin que al momento de la ruptura del contrato se encontrara amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzado. Verificado lo anterior, se procederá a discernir la condición de verdadero empleador del accionante, teniendo en cuenta que se acusa a Lumina S.A. de haber tercerizado los servicios del demandante como ayudante de producción a través de ocupar temporales. Y lo anterior lo definiremos teniendo en cuenta que no se presentó discusión respecto a la prestación del servicio del demandante como trabajador en misión al servicio de Alumina remitido por ocupar temporales S.A. como trabajador en misión. Pues bien, aterrizando a las pretensiones del caso en concreto, partiremos destacando que no hay discusión respecto a la condición de ocupar temporales S.A. como una empresa de servicios temporales. Definición que se halla regulada a la luz de la Ley 50 de 1990, estableciendo que este tipo de empresas son personas jurídicas conformadas por sociedades comerciales cuya actividad se centra en enganchar y remitir al personal en misión que requieran otras personas naturales o jurídicas denominadas usuarios, con las que suscriben un contrato de tipo mercantil. La ley señaló tres eventos en los cuales es posible el uso de esta figura según el artículo 77 de la Ley 50 del 90, como lo son las labores ocasionales, accidentales o transitorias, el reemplazo de personal en vacaciones o por licencia, por enfermedad o maternidad, o para atender incrementos de producción, transporte, ventas, por el término máximo de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. Por lo anterior, frente al primer tópico, partirá el despacho indicando que el fraude a la ley es un concepto que se deriva del principio general del derecho denominado fraus omnia corrupti, que quiere decir que el fraude todo lo corrompe, el cual permea todo el ordenamiento jurídico y se define como el quebrantamiento de la legalidad al amparo de una norma aparente. Lo que denota esta figura es el proceder que se ajusta en apariencia superficialmente a la ley, pero que en realidad está infringiendo la misma, pues busca evadir los efectos de la legislación y generalmente supone perjuicios o defraudación a terceros, en este caso, frente al trabajador, quien no puede determinar la ciencia cierta quién ocupa la calidad de verdadero empleador. Por otro lado, tenemos que el principio de la primacía de realidad sobre las formas es de carácter constitucional. Se encuentra previsto en el artículo 53 de la Carta Política y también se haya desarrollado en los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Bajo este principio se debe privilegiar la realidad empírica y objetiva en la que se desarrolla el contrato de trabajo sobre las formalidades pactadas por las partes. Este mandato supralegal es transversal en todo el derecho laboral, por lo tanto resulta de gran utilidad para establecer no solo la existencia de una relación subordinada, sino también a la hora de establecer qué monumentos son constitutivos de salario, además de determinar quién ostentó la condición de verdadero empleador en relaciones tripartitas o multipartitas, así como la continuidad de las prestaciones laborales. Entonces, el principio de la primacía de la realidad no se limita a una especie de conflicto, sino que es transversal a toda la relación de trabajo y permite determinar en eventos como el que hoy nos concita si se configura una verdadera relación laboral entre la empresa usuaria del servicio temporal y el prestador del servicio, como se ha venido haciendo énfasis por parte de la jurisprudencia, entre otras en la sentencia de SL 4330 del 2020. De esta manera tenemos que verificar que la legislación antes analizada establece que el tiempo máximo de prestación de servicios temporales está definido en un plazo máximo de 6 meses, prorrogables por 6 meses, al cabo del cual no se puede usar válidamente servicios de una empresa temporal para vincular a un trabajador, sea la misma que venía contratando o a través de otra empresa, siempre que se verifique que se ha superado ese término de 6 meses, probables por 6 meses por un mismo trabajador, estaríamos frente al surgimiento de un contrato de trabajo con la empresa usuaria. Pues el espíritu de esta norma es evitar precisamente que los servicios temporales se tornen en permanentes, como se puede verificar del contenido del parágrafo del artículo 13 del decreto 24 del año 98. De igual manera, cuando al requerir los servicios de una empresa en servicios temporales, el objeto de la contratación recae sobre casos distintos para los cuales se permite la vinculación de trabajadores en misión, según los descritos en las normas mencionadas, o cuando se presenta el desconocimiento del plazo máximo permitido en esos preceptos, se genera una relación directa entre el colaborador y la empresa usuaria, según se ha venido explicando desde la sentencia ITO del 22 de febrero del 2006 con radicación 25.717, con ponencia del magistrado de la Sala de Casación Laboral Carlos Isaac Nader, sentencia que ha sido replicada en incontables oportunidades. Particularmente se hace énfasis en la sentencia de CL 17025 del 2016, en la que se adujo que en los eventos en los que se tergiversa la contratación a través de empresas de servicios temporales,
se torna la contratación como fraudulenta y solo se puede catalogar a la empresa de servicios temporales como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del inciso segundo del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual determina necesariamente que el usuario sea ficticio y por ende deba tenerse como verdadero empleador, dado que las normas que regulan el trabajo humano son de orden público, de obligatorio acatamiento y la ilegalidad o ilicitud se sanciona con la ineficacia de las respectivas estipulaciones. De igual manera, las empresas de servicios temporales no pueden ser instrumentalizadas para cubrir necesidades permanentes de la usuaria o sustituir personal permanente, sino para cumplir las actividades excepcionales y temporales que han sido previstas en la legislación ya descrita, como se ha explicado entre otras en sentencia SL 3520 del 2018 y SL 1655 del 2023. Aclarado lo anterior y con base en estos prolegómenos, procederá el despacho del análisis del material probatorio con miras a determinar si la vinculación del demandante se ajustó a la legalidad. Esta semana tenemos que en la foliatura, en el archivo del expediente digital, en las hojas 30 a 32, edita contrato individual de trabajo por obra o labor, suscrito entre el demandante y otras partes temporales, con vigencia del 1 de julio del año 2019 para desempeñar el cargo de ayudante de producción, en la cual se indica que el centro de costos o de la hora que se va remitiendo demandante es Alumina S.A., definiéndose la duración del contrato por la obra contratada y atada al contrato mercantil que liga a Alumina con Ocupar. De igual manera, milita en la foliatura comunicado de finalización del contrato de trabajo que data del 12 de febrero del 2021, dice que fue el 25 el archivo del expediente digital, en el que se le indica al demandante que ante la terminación del contrato comercial entre Alumina y Ocupar, también se da por terminado el contrato con el demandante. Asimismo, fue arrimado a la foliatura contrato comercial número 01-0085-02018, suscrito entre Alumina y Ocupar temporales del 3 de diciembre del 2018, dentro del cual se fija como objeto la prestación del servicio de colaboración en las actividades de la usuaria de carácter temporal y de conformidad con lo establecido en las leyes pertinentes. Particularmente se refiere y especifica concretamente que la labor temporal para la que se requiere personal tiene que ver con el cumplimiento de los contratos con Sodimac para exportación a Puerto Rico, el cual se requiere por un término de 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Documento Visilia folio 35 a 42 del archivo 17 del expediente digital. De igual manera, habilita contrato de prestación de servicios número 1, guión 0037-2019, suscrito entre Alumina y Ocupar temporales el día 3 de diciembre del año 2019, dentro del cual se estableció como objeto del mismo el siguiente, comillas, objeto de negocio. La prestación de servicio de colaboración en las actividades de la usuaria de carácter temporal, conforme a lo establecido referente a incrementos del numeral tercero del artículo 77 del 50 al 90, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.6.5.6 del decreto 1072 del 2015. Se requiere específica y concretamente la colaboración temporal en la actividad permanente de la usuaria en la línea de manufacturado para atender al cliente Sodimac en la exportación de ventas a Puerto Rico, Curazao y Ecuador, con crecimiento del 83% y el mercado nacional del 10,6% por un término de 6 meses, prorrogables por 6 meses más de servicio, que se desarrolla a través del envío de trabajadores en misión para que ejecuten las actividades de colaboración temporal bajo la subordinación delegada de la usuaria, beneficiaria de las mismas. Cierra comité documento y teléfono 4350 del archivo del expediente digital. Asimismo, milita contrato de prestación de servicios número 01-0056-2020, suscrito entre Alumina y Ocupar el día 3 de diciembre del año 2020, y la 5258 del archivo 17, en cuyo texto se consigna el siguiente objeto, comillas, la prestación de servicio de colaboración en las actividades de la usuaria de carácter temporal y de conformidad con lo establecido en lo referente a la prestación de servicios del numeral tercero del artículo 77 de la ley 50-90, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.6.5.6 del decreto 1072 de 2015, se requiere específica y concretamente la colaboración temporal en la actividad permanente de la usuaria para atender variaciones de la demanda del mercado de nuestras unidades de negocio ADC, Ulunexa, arquitectura, comercio, especializados, Oreca, industria y mercados internacionales por un término de 6 meses, prorrogables por 6 meses más.
de servicio que se desarrollará a través del envío de trabajadores en misión para que ejecuten las actividades de colaboración temporal bajo la subordinación delegada del usuario, beneficiario de las mismas, cierro comillas. De igual manera, se recepcionaron al plenario las siguientes versiones de interrogatorio de parte y testimoniales. Se escuchó en este proceso la versión de la señora María Ludy Román García en su calidad de representante legal de Ocupar Temporales S.A., quien manifestó que esa empresa celebraba contratos comerciales con Alumina desde el año 2011, manteniéndose hasta la fecha de dicha relación. Explicó que los contratos se celebran según la necesidad del servicio requerido, usualmente con una vigencia de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, sin que exista un contrato macro, sino uno para cada servicio específico. Indicó que para el año 2019 el contrato tenía por objeto la colaboración temporal en la producción de productos arquitectónicos y mano de obra para Sodimac y otros proyectos, siendo mediante ese contrato que se vinculó al señor Harvey Felipe Piedrahíta. Señaló que Lumina solicita el personal temporal cuando su producción aumenta y no puede cubrirla con su propia planta, determinando la cantidad de colaboradores y los perfiles requeridos. El procedimiento para perfeccionar los contratos incluye la gestión de ventas, visitas, cotización, estudio de costos, elaboración del contrato comercial y emisión de órdenes de servicio conforme a las necesidades de Alumina. Precisó que Ocupar realiza el proceso de reclutamiento, selección y contratación. Para la subordinación del personal se delega en Alumina, quien define las funciones, el número de trabajadores y el tiempo de servicio. Aclaró que la continuidad o terminación del contrato depende de los requerimientos de Alumina y que aunque puede disminuir el número de trabajadores, Ocupar no ha dejado de prestar los servicios desde el 2011. Indicó que el contrato con Sodimac que tenía Alumina finalizó y que eso catapultó la terminación del contrato de trabajo del señor Piedrahíta, el cual había sido extendido única y exclusivamente por las incapacidades que éste había presentado, destacando que el contrato se prolongó única y exclusivamente por razones humanitarias hasta su recuperación. Además, adujo que cuando se concluyó el contrato del demandante, ello se debió también a la ruptura de la relación comercial que hasta ese momento llevaba con Alum. Agregó que Ocupar no desarrolla labores logísticas o operativas, sino que se limita a procesos de gestión de personal. Sobre las funciones del demandante afirmó que incluían desarme y limpieza de matrices, armado de accesorios, pintura, drenaje de cañerías, actualización de inventarios, prealistamiento de material, limpieza de tableros y troquelado de perfilería. Indicó que el trabajador se accidentó al mes de haber ingresado a trabajar y fue posteriormente reintegrado y continuó desempeñando las funciones que puede realizar sin modificación de su perfil funcional en la misma área de trabajo y bajo subordinación de Alumina. Asimismo, se escuchó la declaración testimonial de la señora Lina María Morales Chaparro, jefe de servicio al cliente de Ocupar Temporales por un periodo de hace 14 a 15 años. Declaró que su labor consiste en liderar un equipo ejecutivo de cuenta encargado de administrar el recurso humano en misión en las empresas usuarias, incluida Alumina, quienes en los años 2019 y 2021 suscribieron varios contratos comerciales de carácter específico con Ocupar, normalmente de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, de acuerdo con las necesidades de la empresa usuaria. Explicó que en la etapa precontractual, Alumina remitía sus requerimientos de personal, los cuales eran atendidos por los ejecutivos de eventos o agentes de zona de Ocupar, adelantando visitas, realizando cotizaciones y verificando documentos. Además, en la etapa contractual se suscribían contratos comerciales concretos con órdenes de servicio que detallaban el número y perfiles de los trabajadores necesitados, siendo Ocupar quien realizaba el reclutamiento, selección y contratación del personal. Respecto al demandante, señaló que ingresó como ayudante de producción y que sufrió un accidente en el año 2019 que le generó 196 días de incapacidad. El 14 de enero de 2020 se hizo un proceso de reincorporación laboral con modificaciones firmado por él y en agosto del mismo año se levantaron las recomendaciones médicas y se suscribió un acta de reintegro a su cargo inicial. Indicó que el demandante no informó imposibilidad de cubrir las funciones establecidas en dichas actas, que consistían en labores de orden y de aseo, aduciendo también al testigo que no tuvo conocimiento que se le asignaron funciones distintas a estas. Aclaró que Lumina no puede modificar las funciones directamente del trabajador, pues ese control lo hacían los ejecutivos de cuenta y la área de seguridad según el trabajo de ocupar. Señaló que al finalizar su contrato de trabajo no tiene restricciones ni órdenes de reubicación vigentes, aunque contaba con una pérdida de capacidad laboral ya estructurada del 9,11% emitida en junio del 2020, y que la terminación de la relación laboral coincidió con la finalización del contrato comercial entre Lumina y Ocupar. Considero que el contrato laboral se extendió durante las incapacidades del trabajador y que aunque sus recomendaciones médicas cesaron en agosto del 2020, la relación laboral se sostuvo hasta el 2021, esperando el cierre del evento o su recuperación total. Manifestó no conocer incapacidades posteriores en otros eventos de salud, aunque aduce que se realizaron valoraciones ocupacionales en las cuales se determinó que el demandante sí era apto para el servicio contratado.
A su vez, también se escuchó la declaración de la señora Luz Maricel Quintero, quien señaló esa intención a ocupar temporal desde el año 2017. Declaró que desde su vinculación con la empresa ya tenía vínculos comerciales con Alumina, destacando que entre los años 2019 y 2020 se celebraron aproximadamente entre 2 a 3 contratos, debido al crecimiento de la producción de esa empresa, particularmente con la empresa Sodimac y con exportaciones. Señaló que el demandante fue contratado como ayudante de producción en el marco de dicho contrato y que el procedimiento precontractual consistía en atender las necesidades planteadas por la empresa usuario, lo cual determinaba la cantidad de trabajadores requeridos para cada contrato suscrito entre ellas. Mientras que ocupar se encargaba de la selección y contratación del personal para labores en misión. Indicó que conoció la situación del demandante por reunión de seguimiento con el cliente, refiriendo que sufrió un accidente de trabajo alrededor de mediados del año 2019 que le generó 190 días de incapacidad, lo cual fue reintegrado con recomendaciones hasta agosto de 2020, cuando se le levantaron las mismas y volvió a su cargo sin modificaciones. Explicó que en el área de seguridad y salud en el trabajo de ocupar se encarga del acompañamiento y seguimiento de casos médicos y que no tuvo conocimiento de las limitaciones posteriores ni de cambios de las funciones del demandante. Precisó que el contrato laboral del trabajo se mantuvo hasta febrero del 2021, fecha en la que también finalizó el contrato comercial con Alumina, ya que la extensión de este contrato se derivó en razón a las condiciones de salud del demandante y hasta en verificar el cierre de su caso de salud conforme a la normatividad vigente. Añadió que al momento de la terminación no existían restricciones ni recomendaciones vigentes y que ocupar no recibió notificaciones posteriores o limitaciones, acciones de tutela o incapacidades adicionales. De esta manera, analizadas las pruebas en su conjunto, se tiene que, en principio, de acuerdo con el contrato de obra o labor suscrito entre el demandante y ocupar temporales, se contrataron los servicios del accionante a partir del 1 de julio del 2019 con el fin de que prestara sus servicios como ayudante de producción en la empresa usuaria Alumina, a la cual fue remitido a ejecutar sus labores. Y que la duración del mismo estaba asociado al contrato comercial suscrito entre Alumina y Ocupar. No obstante, encuentra el despacho que para la época de la vinculación del accionante se encontraba vigente el contrato comercial 01-0085-2018, suscrito el 3 de diciembre de 2018, el cual contaba con una vigencia de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. Situación que, de acuerdo con los dichos del representante legal de Ocupar, era el modus operandi de la contratación, dependiendo de la necesidad de la empresa usuaria. Por lo que se tendría que la labor del actor se extendió en vigencia a los contratos comerciales número 01-0037-2019 del 3 de diciembre del 2019 y el número 01-0056-2020, suscrito el 3 de diciembre del 2020. Situación que contrasta con la declaración del representante legal de Ocupar, en el entendido en que los contratos obedecían a un incremento de producción. Ciertamente no milita una sola prueba de la foliatura que permita aseverar ello, destacando que las manifestaciones del representante legal de Ocupar no son prueba, dado que carecen de elementos constitutivos de confesión en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso, que requiere para que haya confesión que se acepten hechos que sean contrarios a los intereses del confesante, sin que la manifestación de que la vinculación de servicios de colaboradores temporales se haya habido mayor productividad constituya una expresión en contra de los intereses de la demandada. Todo lo contrario, resultaría justificativa la existencia de la modalidad contractual aquí censurada. Inclusive, de los dichos de la propia representante legal de Ocupar, se sabe que era Alumina quien determinaba las labores que debían cumplir los trabajadores en misión, delegando incluso la subordinación del personal en la empresa usuario, por lo que se tiene que dicha modalidad desarrollada por las demandadas buscaba cubrir una actividad permanente y constante entre las operaciones de esa empresa para que el demandante prestara servicios de ayudante de producción, puesto que los contratos comerciales aquí analizados definen diferentes frentes de obra en los cuales debía elaborar el demandante, sin que se haya especificado concretamente cuál era el proyecto exacto, preciso, determinado en el que debía prestar servicios del señor Harvey Felipe Piedrahita. Lo que se deduce por contera es que año a año Alumina y Ocupar renovaban un contrato irregular para prestación de servicios temporales afianzados en el cumplimiento ordinario y normal de las actividades que comercialmente cumplía Alumina para cualquiera de los clientes. En la revisión de los diferentes contratos se puede determinar ello por cuanto de los mismos se establece que las labores por las cuales se contrataba personal eran diferentes actividades, contratos o proyectos que cumplía Alumina. Por manera que si la contratación general que se requería para el personal no estaba determinada para un proyecto indeterminado, ¿cómo se puede establecer que se trataba de una función temporal, que se trataba de un incremento de producción?
Adicionalmente, porque estos documentos no vienen acompañados con los soportes de los otros contratos comerciales que suscribió Alumina con sus proveedores, perdón, con sus contratantes a efectos de la provisión del material de construcción que se elaboraba por parte de esta empresa y para el cual fue vinculado el demandante. Es decir, lo que aquí se denota es que el promotor de esta acción fue remitido a Alumina a cumplir con actividades de producción ordinarias dentro del giro de sus negocios, como se logra extraer del organigrama de funciones de Alumina traído en la archivo anterior del expediente digital. Pues se denota que dentro de la planta de personal de Alumina existe el puesto desempeñado por el demandante de ayudante de producción. Por manera que no se entiende cómo se puede definir una temporalidad para ejecutar un cargo que es de planta cuando el mismo ha sido vinculado para realizar proyectos diferentes sin que se pueda determinar la vinculación del demandante con un proyecto en específico. Es decir, no hay claridad frente a los parámetros para establecer una temporalidad y como ello no fue objeto de prueba en el proceso, no puede determinarse que se cumplió a cabalidad con las exigencias de las normas que regulan el servicio temporal, pues no puede establecerse cuáles eran las labores temporales para las que se contrató al demandante. Así las cosas, aunque el contrato de trabajo suscrito por el demandante determinaba que el mismo era por obra o labor a través de una empresa de servicios temporales, no solo se superó la temporalidad de los 6 meses prorrogables por otro tanto igual, sino que la finalidad de dicha vinculación se de manera extendida en el tiempo, sin una definición clara de la temporalidad del mismo, no para atender vacantes provisionales, licencias o incrementos de producción, sino para ejecutar las labores propias y ordinarias del giro normal de la actividad mercantil y fabril que tiene Alumina. De lo contrario, pues hubieran llegado las pruebas suficientes para determinar específicamente cuál es el frente de contratación al que se vinculó al demandante como ayudante de producción. Cargo que, insistas, es parte del organigrama normal y hace parte de los cargos de acuerdo con la matriz de servicios que nos proveyó Alumina ante requerimiento del despacho. De esta manera, para este operador judicial, la probática aquí recopilada permite corregir que el actor fue contratado para desempeñar actividades propias del giro ordinario de la empresa Alumina, pues como se indicó, el envío de personal se hacía supuestamente por proyectos, es decir, se instrumentalizó el servicio a cargo de las empresas de servicios temporales para ocultar relaciones laborales continuadas de la empresa usuaria, de acuerdo con su objeto social y su funcionamiento industrial y comercial. Y es que el hecho de que existe una constante disposición contractual entre ocupar S.A. para proveer personal para Alumina, sin distingo en las necesidades específicas o temporales, o sobrecargos de producción, en verdad naturaliza la excepcionalidad de la vinculación a través de empresas de servicios temporales y pone en el plano la normalidad laboral con la que se vinculó al promotor de esta acción, lo que está totalmente proscrito para esta modalidad contractual. En otras palabras, la prueba de la temporalidad o excepcionalidad de la vinculación de los labores del demandante con Alumina brilló por su ausencia. Además, tampoco se logró probar dentro del proceso cuál fue el incremento de servicios que se aduce para justificar la existencia de estos contratos de naturaleza temporal, pues siguiendo el derrotero de los contratos comerciales analizados, se establece que había unas actividades comerciales que debía cumplir Alumina, pero no se denota que esas actividades estuvieran por fuera de los marcos ordinarios de su labor, es decir, no se puede determinar mediante sus contratos comerciales que, por ejemplo, las labores que cumplía Alumina para Sodimac fueran estacionales o periódicas. De lo que se sigue que si se establecen que en los 3 contratos que aquí analizamos siempre aparece Sodimac, es claro que se trataba de una empresa que contrataba permanentemente servicios con Alumina y no puede establecerse una temporalidad, salvo que se haya presentado un contrato marco o macro en el que se pudiera determinar esa continuidad o la finalidad o determinar la productividad que le contrató Sodimac con Alumina. Además, este no era el único contratante que se reflejaba en estos contratos comerciales suscritos entre Ocupared y Alumina y por ende, pues, como existe la vinculación del demandante para desempeñar actividades inespecíficas que tienen que ver con la producción ordinaria de Alumina, es claro que nos encontramos frente al fraude a la ley que anunciamos desde el inicio de estas consideraciones. Luego entonces no se logró probar por parte de las demandadas el incremento de la producción o las órdenes de servicio de sus aparentes clientes, los cuales generaran la necesidad de ese servicio adicional a través de empresas de servicios temporales.
es que si bien se indica que Alumina desarrolla diferentes frentes de negocios con clientes que se mencionan en los contratos comerciales con Ocupar, no se logró demostrar el nicho específico de negocios al que se debe dedicar el demandante. En otras palabras, lo que merece la prueba verificada es que indistintamente de la actividad comercial que ofreciera Alumina a terceros, se requería el servicio del quejoso para las funciones para las que fue contratado, lo que diluye la temporalidad o excepcionalidad de su vinculación. Desde esta óptica, como se usó los contratos a través de empresas de servicios temporales para dar la configuración de contrato de trabajo directo entre el quejoso y Alumina, para la ejecución de labores y actividades permanentes con esa empresa, es claro que merced al principio de la primacía de la realidad, se ha configurado una relación directa con esa empresa como verdadero empleador en el periodo de vinculación del demandante, esto es desde julio del 2019 hasta el mes de febrero del año 2021, relación en la cual logró como falso o mero intermedio ocupar temporales S.A. Por lo anterior, de acuerdo con lo expresado en precedentes, al no encontrarse demostrar la temporalidad, como tampoco la naturaleza del contrato de obra o labor, se entenderá que la duración fue a término indefinido, tal y como se ha señalado en sentencias como la SL 1052 del 2022. Incluso la misma sentencia que trajo Ocupar para fundamentar su defensa, la SL 778 del 2025, que se trata de un caso análogo, se determinó en esa sentencia que el uso de personal para actividades permanentes, cuando no se ha establecido un frente de negocios claro y se da simplemente con la mención de contratos comerciales entre el proveedor de servicios temporales y el usuario, de la mención de ciertas actividades comerciales que ejecuta para terceros y en el mundo comercial, ello viola las reglas de operación de empresas de servicios temporales. Es decir, la misma Ocupar está reconociendo que con base en la jurisprudencia vigente y en casos que se han impuesto en su contra, se le ha condenado por violentar las normas sobre servicio temporal, lo que no deja duda de que debe procederse con la declaratoria de existencia del contrato de trabajo entre el demandante y la empresa usuaria. Ahora, el hecho de que se pretenda justificar la permanencia del actor en supuestas labores misionales para las cuales fue contratado por razón del accidente de trabajo que padeció el 13 de agosto del año 2019, no es razón que justifique la extensión del contrato y todo lo contrario ratifica la tesis aquí plasmada de que el verdadero empleador fue Alumina. En efecto, no desconoce el despacho que le asiste derecho al actor a ser reintegrado luego de vencidas sus incapacidades, como ocurrió sin forma en la prueba trasuntada en este proceso. Pero lo que llama la atención es que siendo en principio, el trabajador de Ocupar y no pudiendo desempeñar las labores fabriles por las cuales fue contratado inicialmente y remitido en misión, no fuera reubicado en la propia Ocupar, quien aducía ser su empleador, sino que permaneció el demandante reubicado cumpliendo funciones en Alumina. Por manera que el periodo de reinserción y la obligación de estabilidad que le corresponde al empleador en este caso debe interpretarse de la mano del comportamiento de las partes, caso en el cual, si bien las demandadas habían suscrito contratos comerciales para el suministro de mano de obra con fines fabriles, no se explica la continuidad de la relación del actor en actividades diferentes a esta, como de control de temperatura por COVID o de aseo a favor del supuesto usuario de Ocupar, cuando supuestamente era Ocupar su empleador y no Alumina. En otras palabras, no se está aquí castigando que Ocupar haya cumplido el deber de mantener el puesto de trabajo del demandante. Lo que se denota como irregular es que en vez de ubicarlo en sus propias instalaciones o en otra modalidad de empleo diferente, con un empleador diferente, haya permanecido el demandante superando los términos legales prestando servicios para un empleador que aquí estamos reputando que fue el verdadero. De manera tal que el cumplimiento de las obligaciones sobre reubicación laboral no puede soslayar el acatamiento de otras disposiciones sobre prestación de servicio temporal, de manera que el comportamiento de Ocupar y Alumina, lejos de justificar la extensión del contrato de trabajo al demandante, están corroborando que en verdad lo que se trató fue de incluir una relación laboral, pues de otra manera no se explica por qué el demandante no fue reubicado en Ocupar, sino que siguió prestando servicios en Alumina. Así las cosas, este comportamiento lo único que hace es ratificarlo aquí atestado, es decir, la condición de Alumina como verdadero empleado. Decantar la relación laboral y sus extremos, se abordará el tópico del reintegro pretendido por el demandante. Segundo, del fuero de estabilidad laboral por discapacidad. Se ve el actor que, a pesar de la estabilidad laboral de que gozaba tras haber sufrido un accidente de trabajo, tenía una calificación de pérdida de capacidad laboral del 9,11%, fue despedido sin justa causa y sin autorización del Ministerio de Trabajo. Al respecto, es menester indicar que el derecho a la estabilidad laboral se haya consagrado en el artículo 53 de la Carta Política en concordancia con los artículos 47, 54 y 95 superiores, y constituye un principio basado en el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, trabajo en todas sus modalidades,
el cual se refuerza cuando el trabajador es sujeto susceptible de discriminación o cuando por sus condiciones particulares puede sufrir detrimento de una vinculación abusiva, particularmente con el de razones que tienen que ver con la salud que implican discapacidad. Esto es, cuando se hallan condiciones que minan su capacidad productiva y el desempeño laboral. Acción afirmativa que tiene en el mandato de no discriminación, así como en el deber estatal de adelantar políticas de reintegración para personas en situación de discapacidad. Esta semana tenemos que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1152 del 2023, replicada hasta la fecha de multiplicidad de oportunidades, adoptó los elementos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 del año 2009. Primero, para definir el concepto de discapacidad al amparo la misma convención, pues con la misma amplitud del artículo primero del Acuerdo Internacional, destacó que la discapacidad se define en función de la deficiencia o enfermedad que pueda padecer una persona, sumada a las barreras que puede encontrar específicamente en el ámbito del trabajo para desarrollar su actividad en igualdad de condiciones que los otros colaboradores. Y si de esa interacción se observa la mengua en las condiciones para el desarrollo de las actividades, estaría frente a una discapacidad. Lo anterior ha sido ratificado y compilado recientemente en fallo SL 1997 del 2024, el cual se precisó que la discapacidad no se constituye por la existencia de la deficiencia, ni su plazo o su recuperación. Esta solo podrá configurarse por la interacción con el entorno, es decir, las barreras que el trabajador enfrenta, que hace que no pueda desempeñar sus funciones en igualdad de los demás colaboradores. En otras palabras, la determinación de la discapacidad emerge de la verificación de si frente a una determinada enfermedad o deficiencia se realizan los ajustes razonables o no, con miras a mitigar las consecuencias del estado patológico, y si los mismos tuvieran la efectividad necesaria de conducir a la integración total del trabajo y al ejercicio de las condiciones laborales. Basado en una tesis jurisprudencial, parte de la proscripción de la discriminación por razón de la discapacidad, que es transversal en el Tratado Internacional mencionado, invitando al operador judicial a realizar la verificación con enfoque de discapacidad. Así, una vez acreditada la condición de discapacidad sobre el foro de protección de estabilidad laboral reforzada, y por ende, se presume que el despido ha sido motivado por esa misma condición, salvo que el empleador acredite que se debió a una justa causa objetiva y que además se implementó los ajustes razonables permitidos. Contrario censo, siguiendo las directrices del convenio internacional, si no se demuestra la discapacidad o se verifica que se cumplieron con los ajustes razonables o que el despido estuvo precedido de una justa causa objetiva, lo cual es carga del empleador, no se puede exponer ineficacia al despido, pues en puridad de dicho acto se ha desvirtuado como obra discriminatorio. En consecuencia, a efectos de determinar si una persona fue despedida o desmembrada mientras gozaba de estabilidad laboral reforzada y de su discapacidad, se considera que se deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, determinar que el peticionario es una persona en situación de discapacidad. Segundo, verificar que el empleador tenga conocimiento de tal situación. Y tercero, que el despido en mejora se lleve sin una justa causa objetiva o justa. O en caso contrario, si es por motivo de la discapacidad, sin permiso del Ministerio de Trabajo. Lo anterior nos permite analizar cada uno de los tópicos señalados. Primero, condición de discapacidad del demandante. Respecto a la condición del demandante, es importante señalar que en este proceso nunca fue objeto de discusión que el 13 de agosto del año 2019 el demandante sufrió un accidente de trabajo, lo cual generó incapacidades, recomendaciones y diferentes consultas médicas. Reporte de accidente de trabajo que podemos verificar a folio 63 a 67 del archivo 7 expediente digital. De igual manera, en la historia clínica del 3 de agosto del año 2019, se puede verificar la ocurrencia del accidente de trabajo y la atención de urgencias que se le prohíbo al demandante por razón del mismo. De igual manera, se puede verificar a folios 32 a 52 del archivo del expediente digital que se emitieron incapacidades continuadas al demandante desde el 18 de agosto del año 2019, posteriores a las primeras 5 que se le habían dado por la atención de urgencias, las cuales se prorrogaron hasta el día 31 de octubre del año 2019. Asimismo, se emitieron recomendaciones laborales inicialmente por 20 días para que el demandante no realizara tareas con la mano afectada, procurando tener cuidado con el agarre de objetos y la realización de actividades de levantamiento de por lo menos objetos de hasta máximo 2 kilogramos con la mano derecha y hasta 4 kilogramos con ambas manos, evitando la manipulación de máquinas con riesgo de corte o atrapamiento. Documento de folio 57 del archivo del expediente digital. De igual manera, se generaron recomendaciones médicas el 14 de enero del 2020 por 30 días. Documento de folio 70 del archivo del expediente digital. Los cuales se consideraron de la siguiente manera, comillas, evitar manipulación de objetos.
no alzar, no sostener, no empujar, no jalar, no transportar, no cargar, no descargar objetos, no levantar objetos del piso, no llevar objetos en los brazos, no subir ni bajar objetos, no transportar en carretilla ni arrastrar objetos. Evitar el uso de brazos por encima del hombro derecho hasta un máximo de 160 grados. Evitar movimientos repetitivos de miembros superiores. Permitir pausas por periodos de 10 minutos cada hora, sugiriéndose la reubicación del trabajador para conservar su capacidad y prevenir secuelas. De igual manera, a folio 72 del archivo se observa que el demandante fue intervenido quirúrgicamente el 25 de enero del año 2025 y como consecuencia de que se emitieron recomendaciones médicas el día 20 de marzo del año 2020 y folio 74 del archivo del expediente y tal. Las mismas se consignaron de la siguiente manera. Se requiere manipulación de cargas progresivamente hasta máximo 3 kilos con la mano derecha y hasta 5 kilos con ambas manos. Permitir ejecución de actividades que promuevan uso de mano derecha, procurando que los agarres de objetos sean realizados sin aplicación de fuerza muscular y gradualmente involucrando tareas que requieran de fuerza y de este modo favorecer el proceso de rehabilitación. Evitar manipulación de máquinas de riesgo de porte o atrapamiento que generen biopercusión como taladro y martillo. Promover la autogestión para la ejecución de pausas activas con ejercicio de estiramiento y relajación muscular de miembros superiores, al levantarse al terminar el turno y por lo menos 2 veces durante la jornada laboral. Durante el tiempo de recomendaciones es importante que la empresa realice seguimiento cercano al trabajador para conocer su adaptación laboral e informe a la ARL. De igual manera se puede verificar calificación de pérdida de capacidad laboral efectuada al demandante el 10 de junio del 2020, en la que se determinó una pérdida de capacidad laboral del 9,11% con fecha de estructuración del 13 de agosto del año 2019, documento visible por el 7884 del archivo del expediente digital. Posteriormente tenemos recomendaciones médicas del 13 de octubre del 2020, visibles a folio 85 del archivo del expediente digital, en las cuales se consignó lo siguiente. Se requiere la manipulación de cargas progresivas hasta máximo 2 kilos con la mano derecha y hasta 4 kilos con ambas manos. Permitir ejecución de actividades que promuevan el uso de la mano derecha, procurando que los agarres de objetos sean realizados sin aplicación de fuerza muscular y gradualmente involucrar tareas que requieran fuerza para que de este modo se facilite el proceso de rehabilitación. Evitar manipulación de máquinas con riesgo de corte o atrapamiento o que generen biopercusión como taladros o martillos. Promover la autogestión para la ejecución de pausas activas con ejercicios de estiramiento y relajación muscular de miembros superiores al levantarse y al terminar el turno, y por lo menos 2 veces durante la jornada de trabajo. Y durante el tiempo de vigencia de las recomendaciones es importante que la empresa efectúe el seguimiento e informe a la ARL. Sin embargo, no desconocerá el despacho que esta recomendación que data del 3 de octubre de 2020 es la última que se le expidió a favor del demandante. De igual manera, tampoco se puede desconocer que en desarrollo de todo el proceso patológico del promotor de esta acción y de cara a su proceso de rehabilitación, también fue objeto de una calificación de pérdida de capacidad laboral por parte de Sura ARL, que como ya se advirtió, determinó una pérdida de capacidad laboral del 9,11%. Situación que fue puesta en conocimiento a ocupar a través de iniciativa del 4 de noviembre del año 2020 y si le fue el 77 del archivo 18. Dentro del cual se acompañó un informe en el que se indicaba que el demandante podía continuar desempeñando su labor habitual sin recomendaciones. De acuerdo con el material plator recaudado hasta el momento, es claro que el demandante sufrió un accidente de trabajo el 13 de agosto del 2019, 42 días después de su ingreso de labores, lo que conllevó una serie de incapacidades, así como órdenes de reubicación laboral y finalmente a una calificación de pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, es claro que en el momento de la ruptura de contrato de trabajo no tenía ni recomendaciones ni incapacidades vigentes. Entonces, para determinar en estas condiciones si el demandante se encuentra en una situación de discapacidad, deben evaluarse las barreras para el desempeño de las labores, que no son inherentes a la persona ni a su deficiencia, sino que emergen de la organización del entorno físico, social, actitudinal o normativo, al no estar diseñado el entorno laboral para ciertos criterios de inclusión que imponen obstáculos en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Al respecto, recordemos que la sentencia de CN 2210 de 2024 se reiteró que la existencia de barreras debe evaluarse de manera integral y de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada colaborador. Así las cosas, la jurisprudencia ha invitado a los operadores oficiales
a que la determinación de la discapacidad no se haga de manera genérica, sino que se debe proceder a establecer en cada caso en particular, de acuerdo con la deficiencia padecida por el trabajador y las condiciones en las cuales venía prestando servicios, si en verdad se generó la misma. Al efecto, tenemos que verificar que en desarrollo de, como ya se indicó, el estado patológico del actor, se emitieron diferentes actas de reincorporación. La primera de ellas data del 14 de enero del 2020, en la que se socializan las indicaciones del médico tratante de la ARL Sura y se dispone un reintegro con modificaciones. Documento de folio 46 a 47 del archivo 18 del expediente digital. Claro que a partir de la reincorporación del demandante, luego de sus incapacidades, fue reubicado de las labores que venía desempeñando como auxiliar o ayudante de producción. Tenemos acta de reincorporación del 13 de marzo del 2020, en la que se socializan las recomendaciones del médico tratante y se hace reintegro con modificaciones. El documento dice la folio 48 con el archivo del expediente digital. Asimismo, tenemos acta de reincorporación del 2 de junio del 2020, en la que se socializan las indicaciones del médico tratante y se hace reintegro con modificaciones. El documento visita folio 50-51, archivo 18 del expediente digital. Ahora también en el plenario comunicado el 18 de agosto del 2020 emitido por la ARL Sura a ocupar, en la que se indica que el actor puede continuar desempeñando su labor habitual sin recomendaciones. El documento visita folio 52 del archivo 18 del expediente digital. Tenemos también acta de reincorporación laboral del 19 de agosto del 2020, en la que se socializan las indicaciones de Sura y se define el reintegro, en este caso sin modificaciones. Documento de folio 53 a 55 del archivo 18 del expediente digital. No obstante, en cuenta el despacho que en el acta de seguimiento de reincorporación del 21 de septiembre del 2020, dentro del ítem 3 de observaciones, se realizan las siguientes anotaciones. Comillas, debido a que la mano solo la utiliza para las labores que está desempeñando, debido a que se encuentra ejecutando peso, conviene cambiar el área para desempeñar otras funciones, como es el área de manufactura. De igual manera, cierro comillas, de igual manera se anota que por inflamación en la mano del demandante presenta dolor que le impide desempeñar sus funciones. Este documento ocupacional, como ya se indicó, data el 21 de septiembre del 2020, puede verificarse por el 21-22 del archivo 35 del expediente digital. Luego, en seguimiento de la reincorporación, que data del 26 de enero del 2021, se dejó consignado que el demandante seguía refiriendo dolor y que por ende seguía persistiendo la imposibilidad de realizar las labores de ayudante de producción. Documento de folio 28, el archivo 35. Estas determinaciones tienen también venero en los dichos de los testigos aquí escuchados, quienes señalaron que la terminación del contrato de trabajo del demandante, no pudo reintegrarse en sus labores de ayudante de producción y operario de maquinaria, sino que seguía realizando diferentes actividades para las cuales fue reubicado a lo largo de su contrato de trabajo, como la toma de temperatura en el acceso de la empresa derivada por COVID y labores de aseo y mantenimiento menor. Así las cosas. Analizar las pruebas de manera individual y en conjunto, conforme al principio de la sala crítica, se tiene que fue el conocimiento de las entidades demandadas en accidente de trabajo sufrido por el demandante, hecho que fue expresamente aceptado en los escritos de contestación de demanda. De igual manera, se encuentra demostrado que como consecuencia de dicho accidente se generan incapacidades y recomendaciones médicas ya descritas, las cuales dieron lugar a un proceso de reubicación laboral que fue aceptado por todas las partes y que se mantuvo vigente hasta el momento en que se determinó el grado de pérdida de capacidad laboral del demandante, momento a partir del cual no queda ninguna duda, se levantaron las restricciones médicas. No obstante, dentro de la evaluación del reintegro, el demandante manifestó molestias e incomodidades en su mano, los cuales le generaron limitaciones para el desarrollo permanente de las labores asignadas y para los cuales fue contratado. Así las cosas, encuentra el despacho que si bien las demandadas en principio realizaron ciertos ajustes razonables con el fin de mitigar las consecuencias del estado de salud del actor, no puede pasarse por alto que previa la terminación de la relación laboral dentro del acta de seguimiento de reintegro del 26 de enero del 2021, el actor informó a ocupar temporales S.A. sobre las dificultades físicas que presentaba para ejecutar las actividades en las cuales había sido reintegrado. Se observa además que desde el seguimiento realizado en septiembre de 2020, el trabajador ya había puesto en conocimiento su imposibilidad de desarrollar las tareas asignadas. En consecuencia, el despacho concluye que no se optaron los ajustes razonables necesarios para mitigar las limitaciones derivadas de su estado de salud y permitir la integración plena al cargo de ayudante de producción del ejercicio normal de las funciones laborales para las cuales fue contratado el demandante.
Tal situación era igualmente conocida por la empresa usuaria, lo que se desprende del acta de seguimiento en la cual se consigna en el apartado denominado nombre del representante de la empresa usuaria la firma de Mayerly Ocampo, quien, según lo manifestado por el actor, era la colaboradora de Alumina a quien se le solicitó la reubicación en el denominado grupo COVID, que como ya sabíamos se encarga de tomar temperatura. A lo anterior debe sumarse que no queda ninguna duda de que al momento de la ruptura del contrato de trabajo el demandante tenía determinada una pérdida de capacidad laboral, lo que se constituye en verdad en una discapacidad de largo plazo porque se estructuró una pérdida de capacidad laboral permanente del demandante. Por ende, más allá de las consideraciones que puedan surgir frente al hecho de que no haya recomendaciones vigentes, lo cierto es que el demandante tenía determinada una pérdida de capacidad laboral estructurada, calificada y cualificada. Nada tal que no entiende el despacho como las empresas demandadas vienen a aducir aquí que no había una discapacidad cuando había una pérdida de capacidad laboral definida y clara, la cual a la luz de la jurisprudencia vigente es suficiente para consolidar la discapacidad, porque nos encontramos frente a una merma a la capacidad laboral determinada, es decir, frente a una situación patológica o deficiencia que genera barreras en el desarrollo de las actividades, lo cual no quiere decir que el demandante no pueda realizar ninguna actividad laboral. Es decir, el hecho de que el demandante haya indicado en su interrogatorio de parte que posterior a la desvinculación con Ocupar se empleó en otras empresas, no quiere decir que no se encontrara esta discapacidad, porque la discapacidad, como se ha advertido a lo largo de este fallo, tiene que determinarse a la luz de las condiciones laborales específicas, porque de esa manera se puede evaluar las barreras. Entonces, como el demandante, a pesar de no tener restricciones, no podía desempeñar las funciones para las cuales fue contratado por encontrarse en condiciones de salud mermadas, las cuales fueron cuantificadas debidamente a través de un estudio por parte del órgano competente, en este caso ARL Sura. Es claro que se encontraba en una situación de discapacidad, no solo en la medida en forma cuantitativa por el dictamen de pérdida de capacidad laboral mencionado, sino de forma cualitativa. Respecto a las barreras que tenía este para desempeñar las funciones por las cuales fue contratado, ello teniendo en cuenta que la discapacidad tiene que evaluarse en función de no del desempeño de cualquier labor, sino de las funciones que ordinariamente desempeña un colaborador. Así, el demandante fue contratado para desempeñar funciones de ayudante de producción. Sin embargo, debido a las condiciones de salud que desarrolló como consecuencia de un accidente de trabajo, no pudo seguir desempeñando estas ante las condiciones que le imposibilitaban ser operario de maquinaria, razón por la cual fue reasignado a labores de lo que se denominó el grupo COVID y a otras labores diferentes para las cuales fue contratado. Es decir, no se dispusieron los ajustes razonables para que el demandante pudiera seguir laborando en la actividad para la cual fue contratado y su condición patológica le impidió retornar a esta labor. Quiere decir que no hubo un ajuste o el ajuste fue insuficiente y por lo tanto había una discapacidad. Esa discapacidad fue calificada por un órgano técnico que determina una pérdida de capacidad laboral, la cual constituye una discapacidad de largo plazo, toda vez que nos encontramos frente a una pérdida de capacidad permanente. Por ende, es claro que el demandante al momento de la ruptura de su contrato de trabajo se encontraba protegido por el estado de estabilidad laboral, reportado por discapacidad. Frente al segundo tópico, el del conocimiento del empleador, no queda ninguna duda de que Ocupar tenía noticia de la calificación del demandante. Asimismo, que tuvo noticia de todos los seguimientos ocupacionales que hicieron el demandante, tanto recomendaciones como seguimientos del caso, y por ende, pues está más que probado que tanto Ocupar como Alumina tenían conocimiento de la condición de discapacidad del demandante. Y por último, frente al finiquito del contrato de trabajo, como ya se expresó desde el inicio de estas consideraciones, Ocupar Temporales finalizó el contrato de trabajo del demandante, aduciendo la finalización de la obra que había contratado con Alumna, la cual a su juicio es una justa causa para la terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, ya las partes recaudadas en el plenario, como no se logró demostrar que la relación comercial entre las demandadas hubiera finiquitado en esa fecha, pues como se describió a lo largo de este fallo, hubieron varios contratos en el periodo 2019-2021, siendo que el último contrato data del 3 de diciembre del año 2020 y se prolongó por un año, pero no trajeron aquí la prueba de las demandadas de que ese contrato había finiquitado y por ende pues no se sabe cuál fue el contrato que adujo Ocupar, había terminado con Alumina, si era el contrato último que han suscrito o se refería al primer contrato que estaba vigente al momento en que se vinculó al demandante, que data del 2018.
de manera que no hay una claridad frente a cuál es el supuesto contrato que finalizó entre las demandadas para proceder a decir que había finalizado la relación laboral con el demandante con la culminación de esa obra. Súmese lo dicho que la tergiversación del uso de las empresas de servicios temporales ha configurado una relación laboral entre el actor y Alumina, así que no puede predicarse que la terminación de una obra inespecífica, como ya se advirtió, sea constitutiva de justa causa o causa objetiva para la ruptura del contrato que ligó a las partes, y por ende ante la condición de discapacidad y la falta de justificación real de dicho proceder, debe procederse el despido como abusivo, derivado de la condición de salud del demandante. Por lo dicho, determina la condición de discapacidad del promotor de esta acción, verificar el conocimiento que tenía el empleador y además, sin que medie una justa causa objetiva, pueda ante el surgimiento del contrato de realidad con el empleador Alumina, es claro que no podría predicarse la terminación del contrato por el finiquito de una obra o labor, de manera tal que nos encontramos frente a un despido injustificado que se presume, por falta de evidencia traídas por los demandados, como abusivo e ineficaz, lo que conduce al reintegro del demandante, el señor Harvey Felipe Piedrahita, con Alumina S.A., su verdadero empleador, en el cargo de ayudante de producción o uno de igual o superior jerarquía, acorde con la limitación de salud, sin solución de continuidad desde el 13 de febrero del 2021, junto con el pago de salarios dejados de percibir, acorde con el cargo desempeñado por el demandante. Cesantías que deberán ser consignadas al fondo respectivo que se encuentre referido al demandante, así como el pago de intereses de las cesantías y primas de servicio causados desde el 13 de febrero del 2021 hasta la fecha de reintegro. Sumas estas que deberán ser indexadas al momento de su pago. Asimismo, los correspondientes aportes a seguridad social en salud y pensiones se deberán realizar con base en el IBS reportado como salario correspondiente, junto con los intereses de mora por los aportes tardíos de estos rubros de seguridad social. Ello sin incluir pagos por prestaciones extralegales, ya que no se arrimó el plano de evidencia que el demandante fuera beneficiario de tales prerrogativas. Particularmente porque no se puede observar ningún instrumento extralegal que reconozca derechos a los colaboradores del alumno. Sumas todas estas las reconocidas a favor del demandante a cargo de Alumina, entre las cuales es solidariamente responsable de ocupar temporales que sea, al haber logrado como falso intermediario o intermediario aparente en los términos del inciso segundo del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta manera, entre la prosperidad de las pretensiones principales, se releva el despacho y el estudio de las pretensiones subsidiarias. Tercer punto, el de la indemnización, decretado en el artículo 26 de la Ley 361 del año 97. Prevé esta norma que cuando se produzca el despido de un trabajador en estado de discapacidad, le asiste el derecho al pago de una indemnización. Indemnización que ha entendido la jurisprudencia es concurrente con el reintegro, toda vez que se trata de imponer una penalidad al empleador que ha finiquitado el contrato de trabajo de un colaborador en estado de discapacidad. Por lo tanto, estableció que el demandante era una persona en estado de discapacidad, que la ruptura del contrato de trabajo se produjo sin justa causa. Es evidente que le asiste derecho al demandante en el reconocimiento y pago de la indemnización mencionada, lo cual se efectuará conforme a la última remuneración percibida por el quejoso en equivalente al salario del año 2021, que al efecto ascendía a la suma de 1.247.761 pesos, lo que permite cuantificar una indemnización en equivalente a 7.486.566 pesos, sumada esta que deberá ser indexada al momento de su pago y se impondrá a cargo de Alumina como empleador del demandante y solidariamente a cargo de Ocupar Temporales S.A. Cuarto tópico, el de la nivelación salarial. Pretende la parte actual de la nivelación salarial con base en el Pacto Colectivo 2021-2024 que otorgó a Alumina S.A. a sus trabajadores, junto con el consecuente reajuste de los pagos de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes de seguridad social y el reconocimiento de prestaciones extralegales contempladas en dicho convenio para los años 2019-2021. Respecto a estas petitorias, bastará con mencionar que, como quiera que las pretensiones de la demandante se edifican sobre derechos extralegales que alega tener, debe esperarse en primer término la aplicación del acuerdo colectivo que sirve de fundamento a las pretensiones incoadas. Empero, deberá decirse que tal instrumento de negociación que se implora en la demanda como fuente de derechos extralegales brilló por su ausencia en el plenario. Más, de haberse aportado, tampoco se podría aplicar retroactivamente, pues se mencionó que dicho pacto tuvo vigencia por los años 2021-2024 y la nivelación aquí pretendida se anheló en la demanda para los años 2019-2021, por lo que aún de haberse aportado tal documento echado de menos, solo se tendría aplicación para el año 2021, que conduce a la negativa de estas pretensiones.
medios exceptivos. Teniendo en cuenta las resultados de este proceso, se declarará aprobada la excepción de inexistencia de la obligación de cara a la petición de nivelación salarial y pago de ajuste de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes a seguridad social y derechos extralegales. Y se tendrán como no problemas medios exceptivos elevados por el Lumina S.A. y Ocupar S.A. Costas. Se condenarán costas la parte plural demandada en juicio, tácense por la Secretaría del Despacho, fiando, como decía en derecho, la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el momento del pago a cargo de cada una de las demandadas y a favor de la aquí demandante. Son suficientes las consideraciones que anteceden para que los jurados 17 laboral del Circuito de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de ley, resuelva primero, declarar toda la excepción de la existencia de la obligación de cara a la petición de nivelación salarial, pago de ajuste de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes a seguridad social y derechos extralegales. Y se tendrá como no probados los demás medios exceptivos elevados por la Universidad y ocupar temporales S.A. Segundo, declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre la Universidad y el señor Harvey Felipe Piedrahíta, el cual tuvo vigencia desde el 1 de julio del año 2019. Tercero, declarar la ineficacia del despido que fue sujeto el señor Harvey Felipe Piedrahíta y en otras si les conocen a este trámite por las razones expresas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, ordenar a la demandada Lumina S.A. a reintegrarse en solución de continuidad al señor Harvey Felipe Piedrahíta y en otras si les conocen este proceso a partir del 13 de febrero del año 2021 a un cargo igual o superior a el que pueda desarrollar sus funciones acorde con sus condiciones de salud y de acuerdo con las prescripciones médicas, debiendo ser previamente valorado por los médicos ocupacionales de la empresa empleadora. Quinto, condenar a la demandada Lumina S.A. y solidariamente ocupar temporales S.A. a pagar a favor del señor Harvey Felipe Piedrahíta de notas si les conocían este proceso de las acarencias laborales correspondientes a los horarios dejados de percibir desde el 13 de febrero del 2021, acorde con el cargo por el cual fue contratado inicialmente, junto con el pago de las cesantías que deberán ser consignadas en el respectivo fondo que se encuentra al final demandante, intereses de las cesantías y primas de servicio causados desde el 13 de febrero del 2021 y hasta la fecha de su reintegro efectivo, sumas de estas que deberán ser indexadas al momento de su pago. Asimismo, deberá proceder las demandadas en la forma ya indicada con el pago de los correspondientes aportes de seguridad social en salud y pensiones, tomando como base o IBC el salario reportado por los correspondientes periodos. Aportes a seguridad social que deberán ser efectuados junto con los correspondientes intereses de mora al presentarse por fuera del término de cotización. Sexto, disponer el procedimiento del tiempo de vacaciones desde el 13 de febrero del 2021 y hasta el 30 de septiembre del 2025 para haberse reconocido el derecho del demandante al reintegro, pero este que debe ser reconocido en tiempo de disfrute ante la vigencia del contrato de trabajo. Séptimo, condenar a Lumina S.A. y solidariamente ocupar temporales S.A. a pagar al demandante por concepto de indemnización por despido en estado de discapacidad la suma de 7.486.566 pesos. Indemnización que debe ser indexada al momento de su pago. Octavo, absolver a Lumina S.A. y a ocupar temporales S.A. de las demás pretensiones elevadas en su contra. Noveno, costa a cargo de la parte plural demandada en este juicio, tácense por la Secretaría del Despacho, guiando, como dice en derecho, la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago a cargo de cada una de las demandadas y a favor del demandante. Esta providencia queda notificada en estrados a las partes. ¿Alguna manifestación afuera de la parte demandante? Ninguna, señor juez. Gracias. Conforme. ¿Ocupar? Sí, señor juez. Bien, pues, señora apoderada. Bien. Con alusión al fallo, se presenta apelación de todas y cada una, a excepción del último ítem que no le compete ocupar, por cuanto se habla de una nivelación salarial. No obstante, se presenta recurso de apelación con todas y cada una de las condenas establecidas en la parte resolutiva del fallo. Empezamos a considerar que el señor juez ha dejado de valorar las pruebas documentales y testimoniales que se han presentado en este proceso. Con relación a la temporalidad, al uso de servicio temporal y a la disposición que tiene la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales de ejercer el objeto social de cada una de ellas, se discrepa ampliamente de la posición del despacho por las siguientes razones. En primer lugar, el demandante tuvo un solo contrato de trabajo que inició el 1 de julio del 2019. Contrato de trabajo por obra o labor determinada, contrato de trabajo que está aportado al proceso, contrato de trabajo que tiene destinada y denominada su obra o labor,
contrato de trabajo que en su obra labor especifica que está ligado con el contrato comercial suscrito con alumno y que son las exportaciones realizadas con Sodimac. Evidentemente, como la empresa de servicios temporales no hace parte del core del negocio de la empresa usuaria, es la empresa usuaria quien debe disponer y quien debe comunicar, así como lo dice en el contrato comercial, cuando ya no se requiere el servicio específico que presta el trabajador en misión. Este contrato de trabajo por obra labor que empezó en julio 1 del 2019 está amparado evidentemente con un contrato comercial que se suscribió en diciembre 3 del 2018. Así las cosas, nos tenemos que ceñir a ese contrato, no a otros. Y la ley en ninguna parte prohíbe, impide o limita a una empresa usuaria a contratar los servicios de las empresas de servicios temporales por cada servicio específico, por cada actividad que la empresa usuaria requiera, porque es que la empresa usuaria en su objeto social, que es permanente y no varía, tiene incrementos o picos de producción en los cuales se requiere el servicio temporal. Y allí es donde la empresa usuaria requiere, como lo permite la ley, prestar el servicio temporal con una empresa de servicios temporales establecida legalmente en Colombia, como en nuestro caso. Así las cosas, dentro de este escenario, este contrato de trabajo está amparado con un contrato comercial. Y el señor juez hace una relación de todos los contratos comerciales suscritos con la empresa usuaria. Situación pues que no es de recibo, por cuanto un contrato comercial no es igual al otro, porque una empresa usuaria puede tener N momentos de producción de actividades donde requieren evidentemente el uso del trabajador en misión, porque es que el trabajador en misión es esto, no es un trabajador temporal, es un trabajador en misión, donde va a prestar y apoyar a la empresa usuaria en el core de su negocio, que siempre va a ser el mismo. Y el trabajador en misión en su oficio, en su experticia, siempre va a ser la misma. Con tan mala fortuna para el señor demandante que a escasos 42 días de haber iniciado su relación laboral, sucede un accidente de trabajo, entre otras, por su negligencia. Al meterle la mano en un proceso donde está llamado a que el operario de mecánico de producción sea el que tenga que hacer la actividad. Bueno, eso no está en discusión, pero sí que finalmente por ese accidente de trabajo se generan unas incapacidades y de ahí en adelante unas recomendaciones y unas restricciones, que entre otras se tienen que surtir en la empresa usuaria, porque la empresa de servicios temporales es eso. Su objeto social es prestar el servicio temporal. ¿Qué va a hacer con un trabajador que está destinado a realizar como auxiliar de producción ciertas actividades? ¿Qué va a hacer una empresa de servicios temporales? ¿Le vamos a denigrar, le vamos a mermar su oficio, lo vamos a poner a barrer y trapear, lo vamos a poner o de pronto como ingeniero de sistemas o en alguna de las actividades administrativas que tiene la empresa de servicios temporales? Por favor. El trabajador en misión está contratado en la empresa usuaria y todos los reintegros y todas las actividades que se tienen que hacer es en ese orden de ideas, en la empresa donde está prestando el servicio. Así se ha decantado, así las diferentes acciones de tutela, incluso atendidas, refieren de que al trabajador en misión no se le puede mermar ni se le puede cambiar en sus actividades porque denota, hay sí, una discriminación para la prestación del servicio del trabajador en misión. Así las cosas, y estableciendo de que este contrato que iba por un tiempo determinado, que no iba a superar los 6 meses, prorrogable por 6 meses más, por las incapacidades y por el fuero de salud del demandante, se tuvo que prorrogar. Entonces, ahí viene la disyuntiva para la empresa de servicios temporales. Palo porque boga, peyorativamente hablando, y palo porque no boga. Entonces, si se le termina el contrato, estamos violando la estabilidad laboral reforzada. Pero si se le deja en el sitio donde estaba, en cambio, también, porque no se trajo como verdadero empleador que es ocupar las instalaciones, cuando realmente, y pues no hay que hacer mucho análisis para concluir que no puede hacer las actividades para las cuales fue contratado. Así que tiene que cumplir la empresa usuaria. Y en el contrato comercial así lo dice. Cuando existe una estabilidad laboral reforzada, un fuero de salud, la empresa usuaria debe respetar el fuero de salud. Pues eso ya está absolutamente decantado. Entonces, así las cosas, como el proceso de salud del demandante se fue extendiendo en el tiempo, no podíamos darle terminación al contrato de trabajo. Se hizo todo lo que se tenía que hacer.
este contrato comercial es vigente 6 meses y 6 meses más, única y exclusivamente. No se pudo terminar. Pero eso no significa que el contrato comercial siguiente que se suscribió entre Alumina y entre Ocupar Temporales, en ese sentido, era que estaban parando el contrato de trabajo del demandante. No, no están parando porque existen otros trabajadores en misión, existe otro frente de producción y a cada frente, a cada trabajo específico, a ese frente es que se carga el centro de costo y a ese frente es que se remiten los trabajadores en misión. Entonces no podemos hacer una mistura aquí a conveniencia de los contratos comerciales que sostienen las empresas usuarias, las empresas de servicios temporales, porque para eso se hace así, porque así lo ha dicho la norma. La norma lo ha dicho así, o se tiene un contrato macro o se tiene un contrato para cada actividad específica. Eso es lo que ha hecho Ocupar, respetando, ¿sí?, los lineamientos del servicio temporal. Pero, vuelve, se insiste, no podíamos darle término a un trabajador en misión que ya ha cumplido su obra labor con un tema y un fuero de salud que en ese momento ostentaba. Así las cosas, ha dejado de valorar el señor juez las pruebas documentales traídas al proceso, que es el contrato que ampara, el contrato comercial que ampara el contrato por obra labor del trabajador en misión. Ahora, con relación a que, permítame por favor, señor juez, porque realmente pues el fallo fue bastante largo y la lectura por demás se agiliza mucho en la verbalización rápida, pero para el momento de tomar las notas no se le hace fácil al litigante frente a la rapidez de la lectura. Entonces, frente a la situación de la temporalidad, vuelve y se insiste. Este artículo 77 de la ley 50 del 90 establece los incrementos en producción y es allí donde las empresas que tienen producción como esa Alumina requieren el servicio temporal que está legalmente establecido. Vuelvo, insisto, tuvo que prorrogarse y tuvo que dejarse quieto al demandante en su contrato porque así si hubiera superado el tiempo teníamos que protegerlo por un tema de salud. Entonces, así las cosas no es que a motu propio, a voluntad, por disposición de su empleador Ocupar Temporales, hayamos querido violar los términos de 6 meses prorrogables por 6 meses más, que entre otras, ese tiempo es al servicio específico, porque el trabajador en misión no es un trabajador temporal, es en misión. Y esto hay que dejarlo claro para decantar el proceso. Entonces, frente a esa imposibilidad, se continúa con el trabajador. Se le hacen todas las atenciones, se hacen todas las actas, se le hace el seguimiento de seguridad en el trabajo, se presentan todos los documentos al despacho que evidentemente fueron valorados de una forma distinta a como fueron concebidos. Entonces, frente al reconocimiento ahora de la estabilidad laboral reforzada, no hay más alejado de la realidad que establecer que una persona que tiene un 9.11 de pérdida de capacidad laboral sea un disminuido físico o haya perdido su capacidad laboral. Claro, dentro de su estructura per se del 100% del ser humano que pierda algún movimiento, alguna función, alguna deficiencia, pues evidentemente hay una pérdida de capacidad laboral, pero no bajo los aspectos como se pretende por parte del despacho que haya tenido una barrera para poder laboral. Es más, el señor demandante en el interrogatorio del parte dijo que había estado y había seguido trabajando. Así lo confesó. Es decir, que ¿cuál es la barrera? No existe ninguna barrera. Continuó trabajando. Ahora, frente al examen médico de retiro que realiza el proveedor, que no fue tachado de falso ni más faltaba, dentro de la plena prueba como quedó establecido en el proceso, porque así, de esta manera, aunque no se haya determinado, es evidente. Se establece que sale sin recomendaciones y sin restricciones. Y si se detiene el señor juez al ver este examen, con el señor Harvey siempre existió esa situación. Mire el acta que usted trae a colación, señor juez, con todo respeto, que es la de septiembre 20 del 2019, septiembre del 2020, donde establece que es que le duele aquí, le duele allá. El señor, por favor, si usted a un trabajador le pregunta cómo se siente y si es absolutamente honesto en su situación de salud, va a decir puedo o no puedo. Pero frente al señor Harvey hay varias manifestaciones, incluso en la historia clínica, incluso en el examen médico de retiro, donde establece el galeno, dice que existe en el análisis y plan de tratamiento de ese examen médico de retiro del 17 de febrero del 2021 que se aportó, dice, considera el ganero que la realización de pruebas neuropsicológicas, ya que existe amplificación de síntomas a la movilización de dedos.
sin que estos estén acordes con lo hallado del examen físico. O sea, ¿qué más prueba que esta, que lo está diciendo un médico, que no va a poner en riesgo su tarjeta profesional o su licencia, estableciendo que hay una magnificación de los eventos de salud? Entonces, frente a la pérdida de capacidad laboral, también deja de ver el señor juez que en el dictamen se establece, y hay que hacer la diferenciación, que ya se compone de dos entradas hoy día en la calificación de pérdida de capacidad laboral. Unas son las deficiencias, otras son el rol ocupacional. El rol ocupacional es el que le define al sistema las barreras. Y en este caso, en el título 2 de valoración del rol ocupacional, si usted se va a ese título y dice otras áreas ocupacionales, en la tabla 1 dice calificación de las restricciones del rol laboral y establece el valor asignado es de 0. Y en los otros 6 campos, el valor igualmente asignado es de 0. Dictamen que no fue objetado por el demandante, que quedó en firme. Y ese rol ocupacional es el que nos trae a nosotros la evidencia de las barreras ocupacionales o laborales de una persona. Y que para este caso puede que tenga una deficiencia, en una pérdida, en una merma, pero no tiene una barrera para volver a contratarse y para volver a laborar. Esto está allí en las pruebas, las cuales no fueron analizadas ni fueron objeto de estudio por parte del despacho, con el debido respeto. Ahora, cuando establece el señor juez que hay un conocimiento que se cumple con los fallos de la Corte en general, con estabilidad laboral reforzada, pues se discrepa ampliamente. Y cuando se trae a colación la sentencia SL 778 del 2025, que en este mismo proceso, perdón, en este mismo juzgado 17 laboral, se reconoció una estabilidad laboral reforzada con un trabajador de ocupar temporales en iguales o parecidas condiciones, la Corte Suprema de Justicia, en esa sentencia SL 778-2025, estableció la claridad de cuáles son los puntos sobre los cuales se debe establecer una estabilidad laboral. Y en este caso, como en ese otro, frente a la estabilidad laboral, porque no estoy hablando del servicio temporal ni de la continuidad o no, como el señor juez la trae a colación, haciendo uso también de esa sentencia, que fueron casos distintos. Otra empresa usuaria, ¿sí? De pronto, varios contratos de trabajo. En este caso fue un solo contrato de trabajo que no superó el tiempo establecido en la ley, no por capricho del empleador ni de la empresa de servicios temporales ni de la empresa usuaria, sino por un motivo de salud del demandante. Fue por esa situación que se tuvo que respetar. Pero en el fondo y en la esencia, ese contrato no varió, esa no fue en la intencionalidad de las partes, ni de la empresa usuaria ni de la empresa de servicios temporales. Asimismo que esta sentencia, para lo que se trae a colación, es lo concerniente a la estabilidad laboral reforzada, donde establece cuáles son los criterios en los cuales se tienen que tener. Y no podemos desconocer tampoco que estos criterios, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral también ha establecido unos valores y unas tablas con las pérdidas de capacidad laboral. Situación que el señor demandante en el 9.12 no llega tampoco a los términos que se ha establecido de atrás del 15% en adelante. Entonces, no existen tal barreras, no hay recomendaciones y restricciones, no existe una pérdida de capacidad laboral desde el rol ocupacional que le impida al demandante prestar bien sus servicios, como en efecto lo siguió prestando. De acuerdo al ADRES, consulta al ADRES, y ahí está, que el señor ha tenido contrataciones y es que también está en estos momentos trabajando. Así que, frente en resumen, porque al momento de aterrizar todos los conceptos que ha establecido el señor juez o sus tesis para condenar a la empresa que represento, pues en síntesis, estas son básicamente las justificaciones que se tienen para apelar, las cuales evidentemente van a ser ampliadas ya con un detalle más exquisito y más exhausto frente al superior jerárquico. Así que de esta forma dejo presentado mi recurso de apelación por parte de Ocupar Temporales. Muchas gracias. Apoderada Lumina. Gracias, señor juez. Pues no deja de sorprenderme su fallo, señor juez, el cual acato. Sin embargo, no comparto en ninguno de los aspectos emitidos en su tesis. En aplicación
inversa del artículo 53 de la Constitución Nacional, recogido hoy por el artículo 4 de la Ley 2466. Lo traigo a mención porque usted fue como su punto de partida para la tesis que desarrolló. Y en aplicación inversa, lo digo, igual se debe aplicar, en este caso, para las demandadas. ¿Y por qué pienso que se debe aplicar en formación inversa? Porque hubo una realidad inobjetable que aquí nadie desconoce, ni menos usted, señor juez, y la realidad es que el señor Felipe Piedradita sufrió un accidente y ese accidente motivó, esa es la realidad, ese accidente motivó la prórroga contractual, circunstancia sin la cual nunca se hubiese podido formalizar esas prórrogas. Ahí está la formalidad. La realidad hizo que formalmente se desplazaran unas circunstancias ajenas a la voluntad de la empresa empleadora a ocupar y de la empresa usuaria Alumina S.A. Esa realidad no hizo más que las empresas, la empresa empleadora y la empresa usuaria respetaran los derechos de estabilidad laboral reforzada del trabajador y permitieran que él continuara laborando en la empresa usuaria y como usted mismo lo aceptó y lo manifestó en reiteradas ocasiones, reubicado en diferentes posiciones de acuerdo a los mandatos de las entidades de salud correspondientes y con las diferentes actas y con todos los procesos y seguimientos que se tenían que hacer. ¿Por qué entonces Ocupar tenía que llevárselo a reubicar a su propia empresa si es una empresa administrativa que no tiene ninguna posibilidad de contratar a un trabajador que fue contratado como operario, si él no tiene habilidades administrativas y la empresa Ocupar no es una factoría? Que se lo lleve para otra empresa y si en la otra empresa no le hacen el pedido de un trabajador de estas características, pues la posición más ecuánime, más fácil para las partes era que siguiera reubicado en la misma empresa usuaria en donde venía laborando y permitirle todo su reacondicionamiento y permitirle que este trabajador tuviera toda la facilidad de su recuperación como efectivamente lo logró, porque al final de los finales no hubo recomendaciones, no hubo restricciones, no se encontraba incapacitado y la pérdida de capacidad laboral estaba muy por debajo de los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia del 15%. Y por lo tanto, a mi juicio, y no solamente a mi juicio, sino al juicio de la Corte Suprema de Justicia, no había requerimiento alguno para darle por terminado el contrato con permiso ante el Ministerio de Trabajo. La causa objetiva sí existe. Y es que el único contrato que existió, como lo acabó de manifestar la doctora Gloria Jenny, ese único contrato, pues, ya se había terminado, ya había finiquitado. Solamente se esperaba era que el trabajador cumpliera con toda la tramitología de su procedimiento de salud para poderse dar por terminado. Y una vez se logró ello, pues se le dio por terminado por una causa objetiva, que era la terminación de ese contrato al que había recurrido la empresa usuaria con la empresa Ocupar, empresa de servicios temporales. A todas luces, señor juez, con todo respeto, usted no hizo esa valoración de la realidad frente a la formalidad en forma inversa. Lo aplicó únicamente a conveniencia de lo que le correspondía al trabajador. Pero esta otra realidad que las empresas tuvieron que asumir en beneficio del trabajador y para respetarle sus derechos no se tuvo en cuenta. Sea por ello
estas cortas manifestaciones que también ampliaré extensamente en los alegatos ante el Tribunal Superior, las que dejo en consideración para apelar su sentencia 154. Muchas gracias. Hoy, después de las manifestaciones de las partes en contienda, se emite el auto interlocutorio 2959. Como queda con los poderes judiciales de las demandadas, Ocupar Temporal S.A. y Alumina S.A. formularon recurso de apelación dentro del término legal y con la sustentación necesaria, el despacho procede a resolver de la siguiente manera. Primero, considerar el efecto suspensivo del recurso de apelación formulado por los operados oficiales de las partes demandadas. Segundo, remitir el presente expediente ante la Honorable Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para que se disfrutan los recursos de apelación formulados por los demandados, Ocupar Temporal S.A. y Alumina S.A. Tercero, declarar clausurada la presente diligencia de trámite y juzgamiento. Esta providencia se notifica en estados de las partes. No siendo otro el objeto de la presente actuación, la damos por finiquitada, siendo las 5:40 de la tarde del día de hoy, 9 de octubre del año 2025, luego de haber sido presidida esta actuación por el sustituto 17 laboral del circuito de Cali, Oscar Julián Betancourt Arboleda. Muchas gracias por su asistencia. Buena tarde para todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.